Uno. Muy buenas tardes, mis amigos, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Esperamos que se encuentren todos muy bien. Nuevamente tenemos este hermoso privilegio y la misericordia de parte del Señor y de nuestro pastor de pues estar acá con ustedes nuevamente para poder compartir un pensamiento, una palabra de consolación, de edificación y que esperamos que pueda ser para bendición de ustedes y sus familias. Les vamos a rogar que nos puedan acompañar en una oración para pedirle al Señor que nos guíe y que pues Él prepare nuestros corazones. Amén. Amén. Amén, amados hermanos, el Señor les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús, por todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, en nuestras familias. Abre nuestros ojos espirituales, Señor Jesús, para poder ver todas esas bondades, bendiciones, misericordia que tú derramas en nuestras vidas, Padre. Muchas veces vemos las bendiciones de los demás y no vemos, Padre, todo lo que tú nos das, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora que tú tomes el control de esta enseñanza, Padre, que no sea una enseñanza más, Padre, que escuchemos, sino que pueda ser una enseñanza que podamos poner en práctica, Padre Celestial, para que te podamos agradar y que nos podamos acercar más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Este tema del cual les queremos platicar, pues como pueden ver, tiene un nombre, el cual es el poder de la piedad. Creo que hemos escuchado todos este nombre en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Pero creo que también si nosotros hemos ya escuchado de él, pero no ponemos por obra esta palabra, creo que pues puede ser un tanto en vano, ¿verdad? Si no la practicamos, si no la vivimos, si no se hace rema en nuestras vidas. Amén. Sabemos que el Señor nos ha alcanzado por misericordia, pero también por la piedad. Y esta palabra piedad es una palabra muy poderosa. Amén, porque el Señor primeramente tuvo de nosotros misericordia cuando nos alcanzó, cuando nos compró con su sangre, cuando nos dio la vida eterna en la cual nosotros tenemos una esperanza. Amén. Veamos, hermanos amados, en nuestro texto base, que es en 1 Timoteo 5:4, y la palabra del Señor nos dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres por esto, porque esto dice que es agradable. Amén, a los ojos del Señor, adelante del Señor. Entonces, nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, amén, es un Dios que tiene tiempos perfectos para nuestras vidas, para nosotros, pero la palabra piedad, cuando nosotros sabemos que su piedad y su misericordia ya nos ha alcanzado, el Señor también nos invita a que nosotros podamos poner en práctica esta palabra. Y acá nos lo muestra, amén. Dice que mostremos piedad para con los de nuestra propia familia. Y aquí hay un dato interesante, porque dice que si una viuda tiene hijos o nietos, pues sabemos que si en un momento enviudó, ¿verdad? Fue porque pues ya su esposo partió, amén. Y ella puede estar probablemente sola, ¿sí? Nuestra familia en algún momento se puede sentir sola, y a nosotros el Señor acá nos llama en su palabra a que mostremos piedad, primeramente con ellos, con los de nuestra casa, amén. ¿Y qué dice acá? Que el Señor de esto se agrada. Nosotros queremos agradar al Señor con nuestros actos, queremos agradar al Señor con nuestras acciones, amén. Entonces el Señor nos llama acá y nos muestra esta palabra poderosa, amén. Amén, hermanos. Como nos lo han enseñado nuestra cobertura, que primero es nuestra familia, ¿verdad? Es lo que debemos nosotros cuidar, a quienes debemos de enseñar, a los primeros que debemos de predicar, ¿verdad? Con ejemplo y con la palabra, es a nuestros hijos, a nuestra familia,
¿verdad? Y ya después, pues, servir en la iglesia, porque ¿qué es lo que se hacía hace algunos años? ¿Verdad? Como platicábamos con unos familiares. ¿Qué es lo que hacía esta familiar? Se dedicaba tanto a la iglesia que descuidaba a sus hijos, ¿verdad? Y no es eso lo que el Señor quiere, ¿verdad? Quiere que nuestra prioridad sea nuestra familia. Si nosotros ya experimentamos esa gracia, esa misericordia del Señor y la piedad que el Señor nos tuvo a nosotros, entonces Él nos invita a que nosotros la mostremos y la compartamos con nuestra familia. Amén. Y veamos lo que dice acá en 1 Timoteo 4:8. Dice, porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Es una palabra con promesa para los que creemos, pero para los que ponemos en práctica esta palabra. Amén. Para los que ponemos en práctica el ser piadosos. Esto se tiene que volver en nuestras vidas un estilo de vida. Sabemos y entendemos que el Señor todos los días tiene misericordia de nosotros. Entonces todos los días Él tiene piedad de nosotros. Entonces la piedad nosotros la debemos aplicar en nuestras vidas cada día, ¿verdad? Se debe volver parte de nuestro ADN, pero tenemos nosotros que comprender que nosotros la experimentamos desde el momento que le pedimos perdón al Señor, desde el momento que le permitimos entrar a nuestro corazón. Desde ahí nosotros estamos experimentando la misericordia del Señor y la piedad que Él tuvo. Entonces el Señor va a ir trabajando en nuestras vidas y va a ir cambiando lo que tiene que cambiar para alcanzar, amén, las promesas y las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas, aquí y como dice la palabra, en la vida venidera, amén. Pero para que entendamos un poquito este término, veamos en el contexto a nivel de la Real Academia Española, en el diccionario, qué significa este término y esta palabra de piedad. Amén. Amén. Dice, la piedad es la virtud que se inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Es una virtud. Entonces, mujer virtuosa dice la palabra, ¿verdad? Que quién la hallará. El Señor nos llama a que esto sea una virtud en nuestras vidas. Ahí está la hermana Jenny, ay, ahí está el hermano Álvaro, ahí está el hermano X. Que brote de nuestras vidas, amén, en el testimonio del Señor, la piedad, ¿sí? Entonces, que dice que partiendo de este concepto que nos da el diccionario, la piedad podría ser la expresión más alta de amor en beneficio de nuestros semejantes. Entonces aquí ya vemos en esta parte de que entonces ya no solo lo tenemos que hacer, o definitivamente con nuestra familia, sino que con todos, con nuestros semejantes. Amén. ¿Y quiénes son nuestros semejantes? Ahorita lo vamos a ir viendo, pues están nuestros hermanos en Cristo, está el vecino, amén, está el que nos cae mal, está el compañero de trabajo, amén. Pero entonces dice que la palabra piedad, ¿sí?, tiene su raíz primaria, que es la palabra G2151, que quiere decir eusebeo, amén. Y esto dice que se puede traducir como la palabra piedad, el adorar a Dios. Venimos, lo buscamos, lo adoramos, lo anhelamos, vamos bien. También el respetar, dice que se puede traducir como esta palabra. Y la tercera es sostener y respaldar a la familia. Entonces acá creo que hay un dato bien importante, porque sostener y respaldar a la familia y ya habla de otros términos, amén. Mostrar piedad entonces con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestra mamá si ella ya enviudó, amén. Sostener y respaldar a la familia. Entonces la piedad no solo conlleva a ser misericordiosos, sino que también al sostenimiento. Si nosotros tenemos la capacidad y la bendición del Señor de poder ayudar, hagámoslo con todo nuestro corazón. Primero porque es nuestra mamá, porque es nuestro papá, porque es nuestro hermano que está necesitado, nuestra hermana que está necesitada. Y el Señor
ya vemos en su palabra que nos va a dar una recompensa especial en esta vida y en la vida venidera, como dice. Amén. Entonces, ¿qué tan importante es definitivamente la adoración al Señor? Amén. Pero también el respaldar, el apoyar, el brindar protección, el brindar las garantías necesarias. Podemos tener a nuestra mamá que tal vez ya no puede trabajar por alguna enfermedad, ¿verdad? Que tal vez nuestro papá falleció hace mucho tiempo y ya no está. Entonces nosotros como hijos tenemos el deber de poder ayudar. Amén. Pero lo vamos a hacer no solo porque tenemos que hacerlo, sino que porque tenemos que mostrar piedad, porque el Señor nos llama a mostrar piedad. Amén. Y en Timoteo 5:8 dice, ¿verdad?, que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Quién es el que ha negado la fe? Es el que no es apoyo, el que no es sostén, ¿sí? Entonces el Señor en su misericordia nos habla y nos redarguye y nos invita a que practiquemos la piedad. Amén. Amén. El Señor definitivamente es el ejemplo, ¿verdad?, de esta palabra piedad, misericordia, que en sus planes estábamos nosotros, ¿verdad? Que en sus planes estaba que le conociéramos, su salvación, que Él nos ayude en todo momento a poder ser un testimonio, como decía Álvaro, tal vez con el que nos cae mal o con el que le caemos mal, ¿verdad? ¿Verdad? Que vean en nosotros algo diferente, que vean en nosotros a Cristo, ¿verdad? Hay personas, como lo hemos platicado, que nos dicen, usted es cristiano, ¿verdad? Y no nos conocen, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la misericordia y la piedad del Señor que se refleja en nosotros. Y así como nosotros recibimos esa misericordia y esa piedad en conocerlo, que el Señor ponga esas palabras en nuestra boca para que más personas puedan conocerlo, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos familia de que pues tal vez ya aceptó, pero ya no se congregó, ¿verdad? O hay familia que es muy entregada a una religión y que pensamos, ¿verdad?, que, bueno, definitivamente con nuestras fuerzas no los vamos a hacer cambiar, ¿verdad? Pero así como nosotros recibimos esa piedad, esa salvación, nosotros tenemos que abrir nuestra boca para poder compartirla y que más personas sean sabios. Hace unos días yo hablaba con la abuelita de Álvaro y le preguntaba, mire, le digo yo, ¿y usted cómo conoció del Señor? Le decía, más o menos a qué edad, ¿verdad? Ella me decía, fíjate que más o menos como a los 60 años, y fíjate que mis hijas fueron las que empezaron ellas con el evangelio, y vieras, me decía ella que yo le ponía más que hacer a una de mis hijas porque ella se quería ir a la iglesia, me decía, ¿verdad? Al final dice que el pastor de sus hijas llegó a su casa y les presentó el plan de salvación. Y aceptó el esposo y aceptó ella, y ella súper entregada a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces nuestros ojos, ¿verdad?, ven solo lo imposible y dicen, no, ella está muy entregada a esa religión, ¿verdad? Y no nos va a escuchar, ¿verdad? Pero el Señor tiene planes perfectos para nosotros. Si no practicamos la piedad, creo que hemos negado la fe. Amén. Y el Señor entonces ya nos cataloga que somos peores que como el que no cree. Amén. Entonces, cuán importante es la fe en nuestras vidas. Amén. Y el practicar la piedad. Esto va definitivamente de la mano. Amén. Y tenemos en Hechos 17:23, ¿verdad? Siempre hablando de la raíz primaria de donde proviene la palabra piedad. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis, siempre la raíz primaria de Eusebio, G21:51, sin conocer, eso os anuncio yo. Aquí Pablo le estaba hablando a estas personas cuando él llega a este lugar y les dice que él ve esa inscripción. Entonces él dice, miren, yo les vengo a ustedes a hablar de lo real, de lo que sí es verdadero, del Dios que resucitó entre los muertos, del Dios que se levantó, del Dios que hizo el cielo y la tierra, del Dios que creó todo
todo lo que existe y lo que está alrededor. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos decir que conocemos y amamos a Dios si no amamos a los nuestros? Amén. Nadie creo que puede decir entonces que ya conoció a un Dios verdadero, que ya conoció a un Dios vivo, a un Dios poderoso, pero si no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Amén. Entonces lo debemos aplicar al trato con nuestros semejantes. O sea, si el Señor ya nos hizo hombres nuevos, si el Señor ya empezó a hacer una obra en nuestras vidas, se debe evidenciar con el testimonio y con lo que hacemos, mostrando piedad. Amén. Al Dios que sí conocemos. Entonces, si decimos que lo conocemos, el Señor nos invita a hacerlo. Amén. A hacerlo vida en nuestras vidas. Amén. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué terrible, qué tremenda la palabra. Amén. Porque todo el que ama es nacido de Dios. ¿Sí? Si nosotros ya nacimos de nuevo, es porque ya conocimos a un Dios verdadero. ¿Sí? Y lo conocemos. Pero dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Entonces, esto de la piedad definitivamente es un misterio, pero grande. Amén. Porque hasta que no lo hacemos rema y no lo vivimos en nuestras vidas, creo que no lo podemos entender y asimilar. Amén. Pero esta palabra es tan poderosa. Amén. Porque dice que, y todo el que ama es nacido de Dios. Amén. Amémonos unos a otros. El Señor nos invita, ¿verdad? Porque Él sabe que somos humanos, porque Él sabe que somos de carne y hueso, porque Él sabe que tenemos nuestro carácter, porque como decía hoy el hermano Pablo, que a la orden del día están las peleas entre parejas. A la orden del día estamos que nos levantamos enojados o que nos pasa algo que nos quiere robar la bendición, y eso no viene de parte del Señor, eso no proviene del Señor. Entonces lo tenemos que desechar de nuestras vidas. Amén. Y pues nadie puede decir, ¿verdad?, que conoce y ama a Dios si no ama a los suyos. Y a los suyos, pues veíamos no solo a los de casa, amén, sino que a nuestros semejantes, que son todos, ¿verdad? Todos los que están a nuestro alrededor. Dice entonces, al que vosotros adoráis, mostrar piedad nuevamente, sin conocer a este os anuncio. Entonces, ellos, ¿verdad?, que tenían sus dioses, que adoraban a imágenes, que adoraban al sol, que tenían sus muchos ídolos en el antiguo tiempo, lo adoraban sin conocerlo. ¿Ven? Pero Pablo les llega a hablar de una realidad viva que él ya había experimentado y que era haber conocido al Señor. Entonces, nosotros adoramos al que conocemos, y si entonces ya lo conocemos, tenemos que mostrar piedad. Amén. Y aquí pues viene una pregunta que de repente puede sonar un poquito dura, ¿verdad? Que ¿cuántos de nosotros podríamos creer que conocemos y amamos realmente a Dios si tenemos descuidado en un momento a nuestra familia? ¿Sí? Tal vez en algún momento te ha pasado, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, tal vez estamos descuidando a los nuestros, estamos descuidando a nuestros papás, estamos descuidando a nuestros hijos. Y el Señor viene y nos llama hoy a la reflexión, y que nos detengamos un poquito y nos preguntemos: ¿será que estoy cuidando a mi familia? ¿Será que puedo hacer un poquito más por mi familia? Amén. Amén. Entonces, conocer y amar a Dios es mostrar piedad. Amén. Y esta piedad, entonces, la debemos aplicar con los nuestros, ¿sí?, nuestra familia, con los hermanos en Cristo, amén, acá en la iglesia, con los semejantes. Y los semejantes pues son los demás, ¿verdad? O sea, es a donde vamos a estudiar, es a donde vamos a trabajar, es a donde vamos a hacer compras, es en el mercado, es cuando vamos a la gasolinera, es cuando vamos a un centro comercial, es a donde vayamos.
son nuestros semejantes. Entonces debemos mostrar piedad. Entonces el Señor nos invita a aplicar la piedad que el Señor quiere que recibamos en nuestro corazón, pero ahí es donde está la pregunta y el problema, ¿verdad? Que si no se ha hecho rema en nuestras vidas, en nuestro corazón, no la podemos transmitir. Entonces el Señor hoy nos invita a eso. Amén. Amén, hermanos. La piedad podemos relacionarla también con el perdón, ¿verdad? Lo que decíamos, que el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó, ¿verdad? Murió en la cruz por nuestros pecados y nos dio esa salvación por piedad. Yo hace un tiempo corto, digamos, ¿verdad? Pasé una situación un poco difícil con un familiar muy cercano, ¿verdad? Se dio pues unas situaciones ahí, un problema, ¿verdad? Y entonces, hermanos, uno cuando aconseja muchas veces, uno le dice a la persona, perdónalo, ¿verdad? Perdónalo porque eso te va a hacer libre, ¿verdad? Uno siente como que es fácil, ¿verdad? Pero el Señor permite que pasemos, ¿verdad? Ciertos procesos en nuestra vida. Y pues como vivimos en un mundo de pecado imperfecto, ¿verdad? Pues tenemos que pasar ciertas situaciones. Y entonces esta persona me decía, perdóname, me decía, ¿verdad? Por lo que te hice. Y yo me quedé callada, ¿verdad? No le pude decir en ese rato, vaya, te perdono, ¿verdad? Porque sí me dolió lo que me hizo, ¿verdad? Me afectó. De hecho, pues puedo decirles, ¿verdad? Que ha sido un proceso, ¿verdad? Pero que pues en la iglesia hemos aprendido que tenemos que perdonar. Si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros ahora vamos a negarle el perdón a alguien, verdad? Entonces, esa piedad que recibimos, esa es la misma piedad que debemos de compartir. Claro, ¿verdad? Yo ya lo experimenté y no es fácil perdonar, pero debemos hacerlo, ¿verdad? Como el Señor lo hizo con nosotros. Amén. Como hijos de Dios, a eso es a lo que nos invita el Señor, ¿verdad? Y pues nuevamente, ¿verdad? Nos podemos preguntar si en realidad aplicamos a conciencia la palabra piedad. En realidad nosotros la aplicamos, le conocemos en verdad al Señor, ¿verdad? Porque si no aplicamos la piedad, entonces no le hemos conocido aún, ¿verdad? O sea, qué tremenda es la palabra. Amén. Si lo que decimos con nuestras acciones evidencian con hechos que lo estamos negando. Amén. O sea, lo que decimos, porque aquí pues nos venimos a sentar, hablamos, pero las acciones y lo que yo hago con hechos allá afuera es lo que en realidad va a hablar, ¿verdad? Del amor de Dios en mí y de la piedad que yo puedo compartir y dar a otros que lo necesitan. Y dice la palabra, ¿verdad? Que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes. Pero miren esto, al no aplicar la piedad, nos volvemos inútiles para cualquier buena obra. Qué tremendo. Amén. Al no aplicar la piedad, ya no podemos ser los mismos, no actuamos de una forma correcta. Y la piedad nos inutiliza, o sea, al no aplicar la piedad nos limita, amén, y nos amarra, amén. Y de repente podemos pensar, hermanos, en decir, y lo que decía mi esposa, ¿verdad? O sea, cuando a uno le fallan, cuando le hacen algo malo a uno que lo hiere, ahí es más difícil, ¿verdad? Y podemos decir, hermano, pero es que usted no sabe lo que me hizo ella, lo que me hizo él, amén. Podemos caer en esa negación, ¿verdad? Él no merece o ella no merece que yo le ayude, esa persona ha sido mala, él ha sido malo conmigo, ella ha sido mala conmigo, yo necesito que me ayuden, ¿verdad? Yo tengo más necesidad que él o que ella. Entonces, ¿por qué tengo que venir yo y ayudar si yo soy el que más lo necesito? Pero entonces ahí es donde el Señor nos invita a que se haga rema esta palabra, porque cuando se hace rema y la practicamos y la ponemos por obra, tengamos la plena certeza de que el Señor no nos va a desamparar, el Señor no nos va a dejar, y al contrario van a venir bendiciones hasta que sobreabunden en nuestras vidas y lo vamos a ver
Y lo vamos a ver con nosotros, con nuestros hijos, porque esto trasciende, amén, esto trasciende, amén. Y dice que todas las cosas son puras para los puros. En Tito 1:5, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, ¿verdad? Entonces, cuando caemos en esa negación en algún momento, cuando siempre hay un pretexto para mostrar piedad, entonces nos podemos preguntar, ¿será que nos estamos volviendo entonces corruptos, corrompidos? ¿Nos estamos volviendo incrédulos? Amén. Porque eso entonces va a venir a ataca nuestra mente y hace que nuestras conciencias no estén puras, no estén bien delante del Señor y se vuelvan corruptas. Amén. Entonces el Señor viene un momento y nos invita entonces a que nos definamos. Amén. A que veamos y escudriñemos y digamos, Señor, sí, yo reconozco que no he actuado bien, yo reconozco que no he puesto en práctica la piedad. Señor, ayúdame. Amén. Porque esa bendición va a trascender. Y como decía en el texto base, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esto primero a mostrar piedad, que aprendan esto primero, o sea que es lo primero que debemos aprender, amén, para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Nosotros creo que nos podemos recordar que en algún momento de nuestras vidas nuestros papás dejaron de ponerse algún vestido, dejaron de comprar buena comida o dejaron de hacer muchas cosas por nosotros, ¿verdad? Para darnos lo que hoy por hoy, sea poco, sea mucho, tenemos. Fue a base de un sacrificio, de un esfuerzo. Entonces el Señor nos llama a recompensar a nuestros padres y nos va a dar larga vida porque sabemos que es un principio. Amén. Amén. En Éxodo 34:6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Entonces cuando dice Dios compasivo, ¿verdad? Dios piadoso, quiere decir ahí, ¿verdad, hermanos? Dice, y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. O sea que tenemos que practicar la piedad, ¿verdad? Así como él dice, es lento para la ira, que fuera al contrario, ¿verdad? Entonces, pero el Señor, Él nos ha enseñado que tenemos que ser piadosos en todo momento y en todo lugar. Amén. Y tenemos que poner un equilibrio, ¿verdad? En algún momento el Señor nos va a decir que nos definamos, ¿verdad? En el amarlo a Él sobre todas las cosas, pero con un equilibrio. Ahorita en estas fechas de fin de año y que esto de la Navidad tanto que se habla, tanto que se hace, ¿verdad? Podemos nosotros caer en algún momento en que si ya nos definimos de Señor, yo te amo, yo te sigo, yo te busco, y le servimos al Señor, y le amamos al Señor sobre todas las cosas, pero tenemos que tener también la sabiduría para brindarle a nuestros seres queridos, a nuestra familia, lo que necesitan y lo que ellos desean en algún momento, y si nosotros se los podemos dar, lo podemos hacer. Y dice Mateo 10:34-36, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre y a la mujer contra su madre, a la nuera contra el suegro, contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Porque en algún momento vamos a tener conflicto cuando nos definimos y decimos, bueno, Señor, tú eres mi padre, yo te sigo, yo te busco. Vamos a tener problema con nuestra familia. Vamos a tener algún encontronazo porque no piensan como nosotros y porque nosotros ya se nos hizo rema ciertas cosas en nuestra vida de parte de Él y podemos llegar a tener problema. Amén. Pero debemos amar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Con esto que tú decís, ¿verdad? De las celebraciones ahorita de fin de año y pues otras celebraciones, ¿verdad? Que nosotros no participamos durante todo el año, ¿verdad?
A veces sí hemos platicado con Álvaro, ¿verdad? De que de ciertos familiares sí sentimos así como un poquito de rechazo, ¿verdad? Porque tal vez no nos, no nos dicen de alguna reunión y pues ahí ustedes saben en las redes sociales pues uno se entera y se reunieron y no nos dijeron, ¿verdad? Pero sí como cristianos muchas veces sí somos rechazados, pero tenemos que, como decía mi esposo, ¿verdad? Tenemos que ser sabios y en ningún momento ofenderlos, ¿verdad? O reprenderlos, ¿verdad? Sino que el Señor nos dé la sabiduría para poder responder, ¿verdad? A lo que ellos pues nos preguntan, ¿verdad? Pero sin ofenderlos o sin hacerlos sentir mal, ¿verdad? Más bien tenemos que buscar la forma que nuestros familiares cercanos y lejanos vean en nosotros algo diferente, deseen, ¿verdad? Anhelen, ¿verdad? Esa paz, ese gozo con el que uno vive, ¿verdad? Y no que ellos pues más bien les enoje, ¿verdad? El evangelio o rechacen el evangelio, ¿verdad? Así es, y precisamente puede pasarte, ¿verdad? Y tal vez ya nos ha pasado que, miren, es que va a haber un almuerzo el domingo, pero vénganse desde la mañana, no, porque tenemos que ir a la iglesia, porque tenemos que ir a servirle al Señor y con gozo, y eso puede ser piedra de tropiezo para la familia, pero si nosotros ya estamos definidos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Nos llama el Señor, y todo va a venir por añadidura. Amén. Y aquí en Mateo nos dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Amén. Entonces, al definirnos y mostrar piedad, también el Señor nos invita a que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Amén. Con gozo y con temor y con la plena convicción y confianza que vamos a ver al Señor. Amén. Entonces, en nuestra posición de hijos hacia nuestros padres, ¿cómo nos vamos a comportar? En nuestra posición de padres hacia Dios, ¿cómo nos vamos a comportar? Y nuestra posición de esposos también. Amén. Y el Señor dice también: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, ¿verdad? Esa mujer que busca del Señor, esa mujer que es sabia, esa mujer que dobla sus rodillas y que clama por su familia inconversa, que no ha conocido a un Dios verdadero, a un Dios vivo. Él es santificado, aún siendo él incrédulo, él es santificado por su mujer. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces el Señor nos santifica por medio de su misericordia y del perdón, y hay que cumplir, ¿verdad? Si tu hermano eres ya hijo de Dios y tu familia no, o tu hermana, ¿verdad? Y como decía mi esposa, ¿verdad? Mi abuelita les ponía tropiezo a sus hijas cuando conocieron al Señor Jesús y querían ir a la iglesia. Ella les ponía sin fin de tareas para evitar, ¿verdad? Porque ella no era cristiana, ¿verdad? Para evitar que ellas fueran a buscar del Señor, pero ellas debían de cumplir de igual forma, ¿verdad? Debían de cumplirle a ella, ¿verdad? Porque era su mamá. Pero también entonces ahí alcanzó mi abuelita por medio de ellas la salvación. Y aun siendo ella incrédula, ella era santificada por medio de ellas. Amén. Amén. Conocemos con el versículo que leías, se me viene a la mente una pareja que ella siempre ha sido muy entregada a la iglesia y en ocasiones hay reuniones familiares a las que ella no llega, ¿verdad? Porque ella, su prioridad es la iglesia, pero no la iglesia a la que nosotros asistimos, ¿verdad? Entonces, y siempre se ha notado que la prioridad ha sido su iglesia y no su esposo, ¿verdad? Entonces el esposo a veces se le ve en su rostro así como tristeza, a veces enojo, porque él ya sabe, ¿verdad? Que ella no lo va a acompañar a algunos lugares porque su prioridad es la iglesia, ¿verdad? Y
alguien del ministerio, de Ministerio Ebenecer, daba un consejo bien bonito, ¿verdad? Y le decía a las mujeres, ¿verdad? Que si tienen un esposo impío que no conoce al Señor, que le prepare su cena, ¿verdad? Que hasta le puede preguntar, ¿verdad? ¿Y qué quiere cenar, ¿verdad? Con amabilidad, le deja su cena y ya luego se va a la iglesia, ¿verdad? Y que cuando regresa de la iglesia, que sea una mujer sabia, ¿verdad? Que regrese con gozo, con paz, no que regrese a hacer, a pelear, ¿verdad? A discutir con el esposo, porque entonces el esposo no va a ver el cambio en ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el esposo va a ver que ella tiene gozo, que ella tiene paz? Él va a anhelar lo mismo, ¿verdad? Que tiene su esposa. Amén, amén. Y precisamente, ¿verdad? Nos dice en Romanos 12:18, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Entonces tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y así como dice mi esposa, ¿verdad? Hay que poner un equilibrio, o sea, buscar al Señor sobre todas las cosas, pero también si el Señor pues ya tuvo la misericordia contigo y te alcanzó, pero a tu esposo no y a tus hijos todavía no, entonces tienes que actuar diligentemente, tienes que actuar con sabiduría. Y el Señor te llama a buscar la paz con todos, ¿verdad? Porque entonces ahí se va a evidenciar y va a decir, wow, chica, de verdad es que esta sí cambió, este sí está cambiando. El Señor lo está cambiando, el Señor lo está transformando, el Señor está haciendo una obra en su vida. Entonces el Señor nos invita a vivir en paz con todos. Entonces debemos cuidar a la familia mostrando piedad sin religiosidad. Amén. Y se marca, ¿verdad? En la casa, quiénes sirven y quiénes no. O sea, tú sirves al Señor y lo buscas. Entonces, que se evidencie y la paz sobre todas las cosas. Amén. Amén. Ahorita a finales de año, muchos cristianos y no cristianos practican la piedad, ¿verdad? Porque quieren ayudar a un orfanato, porque quieren ayudar al pobre, porque andan buscando la forma, ¿verdad? Empresas, personas, pero esta piedad es momentánea, ¿verdad? Solo se quiere practicar a fin de año o para ciertas ocasiones, pero la piedad que el Señor, de la que Él nos habla, de la piedad que el Señor ha tenido con nosotros es permanente, ¿verdad? Debemos practicarla todos los días del año, ¿verdad? En toda nuestra vida. Amén. Honremos a Dios con nuestros hechos, ¿verdad? No lo neguemos con lo que hacemos, sino que se evidencie. Amén. Que Él ya hizo un cambio en nuestras vidas y que entonces eso va a dar como resultado mostrar piedad. Amén. Y dice, amén. En Mateo 15, 3 al 6, en el 3 dice, Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato para seguir sus propias tradiciones? El 4, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. El 5 dice, que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. 6 dice, y que ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre, así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Qué tremenda la palabra. Amén. El Señor Jesucristo reprendió, ¿verdad?, a muchos religiosos en su época que apartaban sus ofrendas a Dios, ¿verdad?, pero dejando por un lado a sus padres y el honrarlos aún con sus bienes. Y esto hacía que quebrantaran el mandamiento de Dios, ¿sí? Porque preferían cumplir con sus propias tradiciones, con lo que ellos creían, con lo que ellos pensaban que era correcto, pero no ayudaban, ¿sí? Entonces el Señor nos invita a mostrar la piedad. Amén. Afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, ¿verdad? Porque todo lo que tengo se lo he ofrecido ya al Señor y como todo es de Él, entonces no te puedo ayudar. El Señor nos habla y uno de los mandamientos y con promesa es honrar. Amén. A nuestros padres, honrarlos. Amén. Porque entonces si no,
estaríamos anulando la palabra del Señor y entonces volveríamos a lo que veíamos, que nos volveríamos inútiles, ¿sí? Nos va a inutilizar y nos va a amarrar, y entonces no estamos cumpliendo con las promesas del Señor. Amén. Amén. Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que practicaron la piedad, ¿verdad? Uno de ellos fue Cornelio. Fue una persona que se dejó usar, ¿verdad? Por el Señor. El Espíritu Santo sabemos que cayó sobre él. Él reunió un grupo de personas y llamó a Pedro, ¿verdad? Porque ellos querían conocer más del Señor. Y llega Pedro y creo que empezando a hablar estaba él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo caía sobre todas estas personas, lo aceptaban, lo conocían, pero Cornelio fue piadoso, ¿verdad? Él dijo: yo ya experimenté la presencia de Dios, yo ya lo conocí, ¿verdad? Él tenía sed de él, ¿verdad? Pero él reunió a más personas, ¿verdad? Porque él quería que las otras personas le conocieran también, ¿verdad? Amén. Sí, la piedad no es entonces definitivamente solo el ayudar con bienes, el ayudar a nuestros papás, a nuestra familia con cosas materiales, sino que también hablándole del Señor, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo esa misericordia que Él tuvo con nosotros, y ahí es donde más cuesta, ¿verdad? Y por eso es que dice la palabra que Él vino a poner espada, vino a poner en enemistad a padres contra hijos, pero si yo cuando veía esto decía, pero ¿cómo así, verdad? Si Él trajo paz y nos llama a paz, nos llama a que demos testimonio, pero también si lo vemos entonces en lo espiritual, entramos en conflicto. Nosotros, hubo una vez que uno de mis hijos le dijo a un primito, ¿verdad? Pues pero si la Navidad no existe, le dijo. No, Santa Claus no te trajo eso, le dijo. Y eso se volvió problema, y mi sobrino viene y la cara de sorprendido le va a decir a mi prima: mira, es que dice él que Santa Claus no existe y que él no me trajo mi regalo. Entonces, en estas pequeñas cosas podemos dar cuenta, ¿verdad? De que va a haber enemistad con la familia en algún momento. No creen porque no les ha amanecido, porque no ha llegado la luz a sus vidas, pero a nosotros nos llama y nos invita el Señor a que prediquemos de su palabra, a que les compartamos de la salvación, a que les compartamos las buenas nuevas, para que ellos también sean alcanzados. Amén. Y que puedan alcanzar vida eterna y que puedan conocerle, y que nos queda orar por ellos, y cuando haya oportunidad de hablarles, y cuando estén atravesando un problema, ayudarles, y cuando estén con una necesidad, ayudarles, porque ahí se va a evidenciar entonces que tenemos y que estamos fructificando en el Señor. Amén. Y que Él nos invita a eso, a compartir. Amén. Amén. En Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces eso es lo que nos ha mandado el Señor, ¿verdad? Yo admiro mucho a los evangelistas, ¿verdad? Porque qué facilidad es la que tienen para, ¿verdad? Para poder que las personas se conviertan, pero en realidad es el Espíritu Santo. Un hermano de la misión, ahorita no recuerdo su nombre, ¿verdad? Se va a las cárceles a predicar el evangelio. Yo veía un testimonio, un día estaba viendo unos videos y me apareció ahí de un joven, fíjense, porque no pasaba de 30 años. Y él decía que ellos son un grupo, ¿verdad?, de jóvenes, que ellos van a dejar Biblias a países donde están prohibido el ingreso de Biblias, ¿verdad? Y el Espíritu Santo testificaba a él que de un montón de formas ellos han logrado ingresar, pero miles y miles y miles de Biblias, porque estas personas no tienen acceso a una Biblia como nosotros, ¿verdad? Entonces definitivamente el Señor pues
ha mostrado su piedad y su misericordia, porque Él anhela, ¿verdad?, que cuando sea la venida de Él, ¿verdad?, todos le hayan escuchado de Él, ¿verdad?, y le hayan aceptado. Amén, amén, así es. Y para ir finalizando, dice primera de Timoteo 3:16, que definitivamente, hermanos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, poderlo comprender solo si estamos en el Señor, solo si su Espíritu ya se hizo rema en nuestras vidas y Él ya abrió nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque Dios fue manifestado en carne, Él fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles y se le creyó en todo el mundo. Y fue recibido arriba en gloria cuando él fue al cielo. Amén. Y en Filipenses 2:5, piensen y actúen como Jesucristo. ¿Sí? A eso nos invita y nos llama el Señor. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. A eso nos llama el Señor, a que actuemos como Él, a que esa piedad que Él demostró por nosotros al morir en la cruz, al morir por nuestros pecados, Él padeció, y padeció como nadie lo ha hecho, como nadie lo ha experimentado, y no como lo pintan en las películas, y no como lo pintan en la historia. Amén. Fue muerte de cruz, y fue por ti y fue por mí. Amén. Entonces, queremos pedirles que nos acompañen en una oración. Amén. Si tú, hermano, que nos ves y que no conoces al Señor, que aún no le has creído, esta palabra se ha hecho rema en tu vida y quieres pedirle perdón al Señor o quieres reconciliarte con Él, inclina tu rostro y dile: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te pido que entres y que transformes y que cambies mi vida, y que a partir de hoy mi vida es tuya, mi cuerpo, mi ser, mi alma, mi mente te pertenece a ti. Y a ti, hermano, que estás en casa, que eres de esta casa o no eres de esta casa, pero que esta palabra ha llegado a tu corazón, puede ser un buen momento para pensar en si estamos actuando conforme a lo que el Señor nos pide y practicar la piedad a partir de ahora con los nuestros. Si debes pedir perdón, ve y pide perdón. Si debes reconciliarte con tu familiar, ve y reconcíliate y empieza a practicar la piedad, que es un gran misterio. Amén. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, papito lindo, agradecidos por tu palabra, agradecidos, Señor Jesús, por tu misericordia. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos asimilar, Señor, la piedad, Padre, como algo, Señor Jesús, que tú hiciste cuando moriste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, y que cada día, Señor Jesús, nosotros, papito lindo, podamos, Señor, hablar y compartir de tu palabra, Señor, ayudar, Señor Jesús, a los nuestros, a nuestros semejantes, a los que están afuera, Señor Jesús, y que demos testimonio, Señor, de que tú ya hiciste una obra y que ya empezaste una obra en nuestras vidas, Padre amado, y que nuestras familias puedan ser alcanzadas, Señor Jesús. Que no, Señor, desmayemos en orar, en pedirte misericordia, Señor, por los que aún no te conocen dentro de nuestra casa, Padre amado. Que podamos, Señor, compartir, Señor, la palabra de salvación, Señor, que este misterio de la piedad, Señor Jesús, que se ve desde muchas formas, desde muchas maneras, Señor Jesús, podamos, Señor Jesús, nosotros compartirlo, Padre, con los que lo necesitan, Señor amado. Gracias te damos por este momento, por este tiempo especial que nos has permitido, Señor, compartir, y bendice a mis hermanos, Señor Jesús, y que esta semana que inicia y este año que ya termina, Señor Jesús, podamos, papito lindo, actuar conforme, Señor, a tu corazón, conforme a lo que tú quieres y esperas de nosotros, Señor, y que este año 2025 sea, Señor, un año de bendición, pero, Señor, que sea un año de muchos retos, Padre amado, en los cuales, Señor Jesús, nosotros podamos, Padre amado, poder empezar a practicar, Señor, el poder de la piedad, Padre. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.
Bendiciones, hermanos.